Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi Sazón Tapatío. En este video les vamos a compartir mucha información. Les vamos a mostrar cómo voy a elaborar la decoración en fondant para realizar este pastel y cómo voy a hacer la técnica de pastel ajedrez sin usar ningún tipo de molde especial para la preparación de las mezclas. Lo que necesito es 2 panes de la misma altura, uno de vainilla y uno de chocolate. Las recetas de los panes ya están disponibles aquí en nuestro canal. Las invito para que pasen a verlos. Lo primero que hice fue cortar el pan de chocolate exactamente por la mitad. Una vez hecho esto, voy a continuar haciendo el mismo procedimiento con el pan sabor vainilla. Las recetas de los panes las encontrarán en gramos, ya que como yo hago por muchas cantidades, me es más fácil pesarlo todo que estar midiendo por tazas. Pronto trataremos de ponerles algunas de las recetas modificadas a tazas. En este momento, como pueden observar, tomé un molde de menor diámetro al tamaño del pan, lo centré sobre él y realicé un recorte en todo alrededor. Después, con otro molde igual, más chico o con algún recipiente que tengan que sea redondo, también lo centraré. Me quedarán 3 recortes en total lo que voy a hacer. Haré ese mismo procedimiento con el pan en sabor chocolate. Siempre tratando de que quede bien centrado el molde para que el tamaño, tanto en el de vainilla como el de chocolate, queden de la misma forma. Nuevamente coloco el de menor tamaño y hago el recorte en el centro. Les vamos a mostrar cómo lo voy a ir formando. Voy a comenzar rellenando el pan de chocolate. Lo que hice fue intercalar los colores de esos centros que hice con los recortes, ayudándome de los moldes para sacar las mismas dimensiones de cada uno de ellos. Combiné ambos colores. Primero, comenzando en la orilla, dejé el chocolate, después rellené con pan en sabor vainilla y en el centro, en el primer cama de pan, dejé el centro de chocolate. Después cubrí con una crema en sabor chocolate. Después el pan sabor vainilla a la orilla, chocolate a medias y en el centro vainilla. Así voy a continuar haciendo cada una de las capas. Y entre capa y capa estoy colocando como relleno una crema de chocolate. Al terminar este procedimiento pueden observar que se ven perfectamente intercaladas cada una de las capas. Al momento de cortar una rebanada de este pastel se verá el efecto tipo ajedrez. Ahora es momento de cubrir el pastel. La cobertura será en betún. Lo elaboré en sabor chocolate y después agregué unas gotitas de colorante en color negro. El colorante es en gel. Estoy colocando una primera capa. Esta será la atrapamigas. Le llamamos así porque la finalidad de esta es atrapar todas esas migajas o moronas que suelta el pan y evita que se note cuando yo coloque la segunda capa y definitiva sobre el pastel. La estoy aplicando con la espátula, haciendo movimientos de un lado hacia otro para cubrir todo el pan. Alisaré la parte superior. Coloqué un poco más de betún en los espacios donde aún se nota el pan para de esta forma ir emparejando y nivelando el pastel. Les pido que le den me gusta al video, que nos dejen su like si es que les gusta el contenido que nosotros compartimos y les es de utilidad. De esa forma nos apoyan y nos manifiestan que es de su agrado. En este momento estoy colocando la segunda capa de betún. De igual forma, primero en los laterales,
aplicándolo con la espátula, llevándola de un lado hacia otro. Ahora voy a alisar. Mantengo la espátula fija pero a la vez suave para que se pueda deslizar sobre el pastel y también giro la base. Los bordes que se formaron de betún en la parte superior, estos los voy a ir desvaneciendo con la misma espátula, llevándola de afuera hacia el centro del pastel. Llevaré el pastel a refrigeración para continuar elaborando las figuras que voy a necesitar para decorarlo. Para hacer uno de los personajes de este videojuego tan gustado por muchos, necesito fondant en color café. Formaré una bolita y después de hacerlo la voy a alargar un poco, dejando los dos extremos redondeados pero uno más angosto que el otro. En la parte más ancha estoy utilizando esta herramienta para fondant para hacer una hendidura. Iré haciendo una forma de arco para de esta forma tener la parte inferior del cuerpo del personaje. Con fondant en color azul voy a extenderlo y voy a sacar una figura. Lo voy a hacer a puro tanteo utilizando la puntita del cuchillo para poder cortar. Haré como una figura en forma de trapecio y esta se la voy a colocar en la parte más angosta, lo que será el frente, como una careta. Después extenderé fondant en color azul grisáceo y de este trazaré una figura como en forma de óvalo para colocarlo sobre esta pieza en color azul. Apliqué con el pincel un poco de pegamento comestible para que quedara fijo. Ahora voy a hacer un gorrito de cumpleaños para ponerlo sobre este personaje. Utilizaré fondant en color amarillo, formé una bolita y después la estoy alargando un poco para dejarla en una figura cónica. En la parte superior estoy haciendo una hendidura con esta herramienta o esteca de fondant redondeado. Aquí pueden observar para ahí colocar lo que será el gorro. Con un pincel aplico un poco de pegamento comestible y ahora sí coloco la pieza para que quede en su lugar. Para la parte trasera voy a colocar un rectángulo. Estoy aplanando un poco la figura con el mismo rodillo y después cortaré al tamaño que yo lo necesite. Haré otros 3 personajes en color verde, azul y el rojo, pero ya no les pondré el gorrito. Después de que el pastel estuvo en refrigeración, lo voy a traer para continuar con la decoración que elaboré en fondant. Les muestro esta figura, es totalmente comestible. Todos mis pasteles los decoro con figuras de fondant que yo elaboro. Esta pieza la coloqué en la parte superior. Voy a estar colocando una frase sobre el pastel en la cual hice las letras en fondant. La palabra será como el sonido de shh, silencio. Les vamos a mostrar el resto de los personajes que elaboré en fondant. Son figuras totalmente comestibles. Los colocaremos al frente del pastel. Voy a comenzar con el color azul. Aplicaré unas pinceladas de pegamento comestible para que pueda sostenerse sobre la base.
Enseguida, de igual forma, el color rojo. Después café y finalmente el personaje en color verde. Las invitamos a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho para que sigan aprendiendo más técnicas en decoración de pasteles y cómo hacer figuras de fondant. Aparte encontrarán recetas de comida mexicana y muchas cosas más. Aquí les mostramos ya terminado este delicioso pastel. En la base frente a los personajes también colocamos una frase que dice: hay un cumpleañero entre nosotros. Toda la decoración en fondant. Dejen su like si les gustó este video. Apóyanos dándole me gusta, es muy importante para nosotros contar con su apoyo. Suscríbanse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video a ustedes les llegue el aviso y no se pierdan de nada de nuestro contenido. Déjenos su comentario y compartan este video en sus redes sociales con amigos y familiares para que llegue a más personas. Gracias por estar aquí.